Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un video más, a una clase más sobre administración de empresas y demás. En este video vamos a estar viendo un tema que es muy conocido en el mundo de las empresas, de los negocios, de los microemprendimientos y demás, que viene a ser justamente la cruz de Porter. Es un tema que tiene un montón de nombres porque en realidad viene de la teoría que ha generado un autor que se llama Michael Porter. Y bueno, en su traducción al español ha tenido varios nombres diferentes, ¿sí? Muchas veces cuando lo simplificamos le decimos simplemente la cruz de Porter o las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Pero también el nombre que recibió más originalmente fue el análisis estructural de la industria de Michael Porter, o sino también el análisis estratégico de Michael Porter. Bien, vamos directamente a ello, ¿sí? Como yo les comenté, entonces el tema que estamos viendo es un análisis, básicamente, ¿sí? Un análisis se basa un poco en determinar la situación actual de determinada cosa, ¿sí? En este caso en particular vamos a estar tomando las diferentes partes de una empresa en particular, me refiero a la empresa en su posición en el mercado, en la industria, ¿sí? Y en base a eso vamos a estar trabajando. Bien, avancemos, ¿sí? El análisis de Porter no es simplemente la cruz, que ya la vamos a ver pronto, ¿sí? La vamos a ver acá y nada más. No es solamente la cruz, sino que tiene mucho más contenido para mirar, ¿sí? En el caso de Michael Porter, ¿sí? En aquel libro de creo que 1980 y pico, que se llama Ventaja Competitiva, él hablaba de 9 pasos, ¿sí? O mejor dicho, a lo largo del tiempo se han generado los 9 pasos que uno debería seguir para hacer bien el análisis estratégico, ¿sí? Sin embargo, yo lo he simplificado en 4, pero de todos modos van a ver que no es algo demasiado breve, sino que implica un esfuerzo considerable. El análisis estratégico muchas veces lo hacen empresas que ya existen para saber cómo están posicionadas en el mercado, en la industria, ¿sí? También lo puede hacer alguna empresa que todavía no se metió en una industria porque quiere saber la situación previa antes de meterse, a ver si le conviene o no le conviene. Ahora bien, como yo dije, esto tiene una serie de pasos, ¿sí? En el mundo de las empresas, cualquier teoría, cualquier técnica que estemos utilizando va a tener más o menos la misma lógica, es decir, hay una serie de pasos secuenciales que debemos seguir en ese orden y no saltearnos ninguno para estar de alguna manera seguros de que no se nos está pasando nada por alto. Sin embargo, de nuevo, es una herramienta, no es algo perfecto y como es, y 100% garantizable, en el sentido de que puede ser que uno siga todos estos pasos al pie de la letra y sin embargo la cosa no funcione, ¿sí? De todos modos, es mejor tener la herramienta que no tenerla. Muchas veces es más útil, después uno decidirá a ver si le fue útil o no, pero en definitiva ahí está. Bien, el análisis estratégico de Michael Porter arranca con la definición del sector industrial, ¿sí? Que viene a ser el gráfico, básicamente, en este caso. ¿Qué es un sector industrial? Michael llama a este tema, ¿sí? El sector industrial se refiere básicamente al conjunto de competidores de ese sector en particular, de ese rubro en particular de los negocios al que se esté dedicando, ¿sí? Por ejemplo, yo en el ejemplo de este video voy a tomar las chocolaterías de Bariloche, ¿sí? Son empresas que fabrican chocolate artesanal o semi artesanal o hasta podría decirse semi industrial, ¿sí? ¿Cómo es? Y lo limito ahí, ¿sí? Tiene que tener un límite, una cota bien definida, porque no es lo mismo decir las chocolaterías del mundo, ¿no? Que ahí implicaría una cierta cantidad de actores muy grande, a referirse específicamente a las chocolaterías de Bariloche. Dependiendo de dónde se mueva nuestra empresa, vamos a estar definiéndolo de una manera más grande o de una manera más pequeña. En la medida que lo definimos de una manera bien limitada, el análisis no se hace muy extenso. Si nuestra empresa es grande, el análisis va a ser grande. Muchas veces directamente este trabajo no lo hace gente que trabaja en la empresa,
sino que lo hace gente contratada para hacer análisis estratégicos, ¿sí? Me refiero específicamente a los consultores o las consultoras de mercado. Bien, nosotros vamos a estar viendo este tema, repasándolo de una manera relativamente holgada, ¿sí? de una manera muy rápida, ¿sí? Sin embargo, esto se estudia profundamente y en general implica un trabajo de muchas páginas, ¿sí? Solamente mi intención es que ustedes tengan una idea de qué se trata el tema. Bien, yo decía que una vez que ya se ha definido el sector industrial, que en este ejemplo que yo les di son las chocolaterías de Bariloche, lo que hay que hacer es definir el gráfico, ¿sí? El gráfico de la cruz de Porter, ¿sí? Que tiene estos 5 rectángulos, que en este caso los ven de un color medio lila o violeta, se refiere a 5 fuerzas. Michael Porter definía 5 fuerzas fundamentales para darse una idea de cómo es la estrategia en ese sector industrial. Entonces, el cuadrado, tal vez el sector, el rectángulo más importante es el del medio, aquel donde está el sector industrial, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente ese cuadrado en unos breves minutos, ¿sí? Pero es aquel sector donde se encuentra nuestra empresa y donde también se encuentran los competidores, o sea, aquellas otras empresas que hacen el mismo producto o el mismo servicio que nosotros. En segunda escala, ¿sí? en segundo paso, están los competidores potenciales. Los competidores potenciales, que los tenemos aquí arriba, son aquellas empresas que tienen las condiciones, o sea, ya tienen las condiciones para ingresar en nuestro sector industrial, pero que por alguna razón no lo han hecho. A eso se refiere específicamente. Luego están los compradores. Los compradores vienen a ser el mercado, los clientes, ¿sí? Michael Porter hace un análisis profundo de los clientes porque dice que eso es fundamental también para la estrategia. Luego el tercer cuadro que tenemos aquí son los productos sustitutos, ¿sí? Los productos sustitutos vienen a ser específicamente aquellos que de alguna manera pueden satisfacer una necesidad que ya está satisfaciendo nuestro producto, el producto que vendemos, ¿sí? En el caso de nuestro ejemplo de las chocolaterías de Bariloche, si lo que nosotros vendemos son chocolates, podría ser que los productos sustitutos son algunos que pueden cubrir la misma necesidad, como por ejemplo alguna otra cosa dulce que se venda, o incluso también si pensamos que nuestros compradores son aquellos que vienen a comprar un recuerdo de Bariloche para luego llevar a la familia cuando vienen de turismo, ¿sí? Entonces en ese caso un producto sustituto podría ser algún otro recuerdo de Bariloche que no sea chocolate, ¿sí? Podrían ser también los licores de Bariloche y demás, que hay un montón de sustitutos al respecto, ¿sí? Bien, y por último, el último recuadro son los proveedores. Los proveedores son aquellas empresas, negocios, ¿sí? Organizaciones que le venden al sector industrial las materias primas y los servicios necesarios para poder funcionar. Entonces, por ejemplo, en el sector industrial que yo definí como las chocolaterías de Bariloche, posiblemente los proveedores más importantes sean aquellos que proveen cacao, ¿sí? Ellos sean uno de los actores dentro de los proveedores. Pero en general la lista es larga en todos los casos, ¿sí? Todos estos recuadros por lo general están llenos de mucha información, porque no es que tengo un solo proveedor, tengo miles de proveedores, ¿sí? No solamente uso cacao, uso un montón de cosas, e incluso el mismo cacao lo pueden proveer un montón de empresas diferentes, ¿sí? Así empieza el análisis a grandes rasgos, ¿sí? Bien, veamos un poquito cómo sigue. El segundo paso se refiere a identificar los grupos estratégicos. ¿Qué viene a hacer esto? Michael Porter define como grupos estratégicos, ¿sí? Aquellos subgrupos de competidores dentro del sector industrial que de alguna manera se pueden identificar a sí mismos con alguna cualidad especial, ¿sí? Entonces, en Bariloche posiblemente yo podría definir
me voy arriba nuevamente, ¿sí? Dentro de este sector industrial que está aquí en el medio, yo podría definir varios diferentes productores de chocolate en Bariloche, porque no es lo mismo, por ejemplo, una empresa pequeñita, ¿sí? Que tiene recién, por ejemplo, que está empezando a producir chocolate en su casa, que una empresa más grande como puede ser Mamushka, Rapa Nui, etcétera, ¿sí? Entonces yo podría hacer grupos diferentes estratégicos. Por ejemplo, en este sector industrial podría poner grandes productores semi-industriales de chocolate en Bariloche. Ahí podrían ir Del Turista, Rapa Nui, Mamushka, así, ¿sí? Y después, en uno intermedio, ¿sí? Podría ser pequeños productores, pero ya consolidados de chocolate en Bariloche. Ahí podrían ir El Arrayán, como es, Torres, etcétera, ¿sí? Y por último podría poner los microemprendimientos, ¿sí? Que en principio todavía no tienen venta, un local al público y demás, como puede ser la producción de chocolates en su casa, que ahí hay cientos de opciones distintas, ¿sí? Esos serían grupos estratégicos diferentes. Michael Porter define un montón de parámetros distintos para poder diferenciar los grupos estratégicos dentro de un sector industrial, ¿sí? Esto después lo pueden leer con tranquilidad, ¿sí? Hay una gran variedad de formas de dividir. Lo importante es que, si ustedes se dan cuenta, en el primer paso nosotros anunciamos cuál es el sector industrial. En el segundo paso lo dividimos en partes para poder analizarlo. Justamente esa es la idea. Bien, pero imagínense que, por ejemplo, si el sector industrial fuera otro, como puede ser la industria aeronáutica en Argentina, ¿sí? Bueno, no es lo mismo las empresas que hacen aviación de cabotaje, ¿sí? Me refiero a empresas que llevan como es, a sus pasajeros de un punto del país a otro punto dentro del país, ¿sí? Esos serían los vuelos de cabotaje, que las que hacen vuelos internacionales. Entonces yo ahí ya tengo dos grupos diferentes dentro de un solo sector industrial. E incluso no es lo mismo las pequeñas empresas que hacen vuelos charter, vuelos específicos contratados para una familia, un grupo de 10, 15 personas, que los otros vuelos de las low cost, ¿sí? Las aerolíneas que transportan una gran cantidad de gente a vuelos baratos, ¿sí? Nada que ver, son tres grupos estratégicos distintos en este caso. Y así se podría mencionar en un montón de situaciones distintas, ¿sí? Bien, el tercer paso, y acá esto se entra a ramificar mucho, ¿sí? Los pasos tienen un montón de puntos intermedios. El tercer paso es el análisis de las fuerzas competitivas. Ese gráfico que hicimos nosotros allá arriba, que después lo hemos dividido en el punto 2 con los grupos estratégicos, ahora lo entramos a analizar punto por punto, ¿sí? Bien, el primer punto, el más importante de este punto 3, es analizar las fuerzas en particular, ¿sí? En este caso serían los competidores potenciales. Era el de la cruz, era el que estaba arriba de todo, ¿sí? Los competidores potenciales son estos que están aquí arriba de todo. Son aquellos que podrían llegar a entrar al sector industrial, pero por alguna razón todavía no lo han hecho. En el caso de los competidores potenciales, lo que analizamos es, más que nada, las barreras de entrada. Esto es un concepto importantísimo en el análisis de Michael Porter. Michael Porter decía que para que una empresa o una persona o lo que sea, un inversor o lo que venga, quiera entrar a un sector industrial, a desarrollar determinada actividad, ¿sí? Hace falta que logre saltar las barreras al ingreso, ¿sí? Las barreras a la entrada de ese sector industrial. ¿Cuáles son las barreras de entrada típicas? Primero, las economías de escala, es decir, si las empresas que ya están en el sector, producen una gran cantidad de chocolates, en nuestro caso, ¿sí? Y ya tienen beneficios por producir a gran cantidad. Ustedes saben que si yo pago el alquiler y produzco 10 chocolates, ¿sí?
ahí no tengo mucha economía de escala porque tengo poca producción. Pero si produzco 100.000 millones de chocolates, ahí el costo del alquiler lo puedo distribuir entre un montón de chocolates y entonces ahí tengo economías de escala. A eso se refiere, ¿sí? Lo segundo, la diferenciación de los productos. Si los productos, el mercado, me refiero, los clientes, pueden decir, no, el chocolate de Mamushka, por ejemplo, es considerablemente distinto al chocolate de El Arrayán o al chocolate de del que venga, ¿sí? Si hay mucha diferenciación, eso es una barrera de escala importante. Tal vez en este sector no haya tanta diferenciación como en otros sectores industriales, pero un poco de diferenciación hay, ¿sí? Que está tal vez por los grupos estratégicos que yo marqué hoy. Pero, por ejemplo, no es lo mismo la diferenciación que hay en este sector industrial que en el sector industrial de la tecnología, ¿sí? Porque, por ejemplo, qué sé yo, no es lo mismo tener un iPhone que tener un LG. Hay diferenciación, ¿se entiende? En ese caso, las barreras de entrada son mayores, ¿sí? Después, necesidades de capital. Si para entrar en ese sector industrial hay que invertir mucho dinero, por ejemplo, en inmuebles, en maquinarias, en publicidad, en lo que fuere, es una barrera de entrada considerable. Costos cambiantes. Bueno, los costos cambiantes se refieren básicamente a aquellas erogaciones, aquellos gastos de dinero, ¿sí?, que le implica a una empresa por cambiar de una actividad hacia la otra. Muchas veces dejar una actividad o incorporar una actividad nueva implica costos específicos de ese cambio en sí. Después, accesos a los canales de distribución. A veces sucede, en este caso no sería, porque la distribución de los chocolates en Bariloche es simplemente alquilar un local de venta al público y se distribuyen así, ¿sí? En principio es así, y hoy en día ya están apareciendo la venta online y demás, o sea, hay otros canales de distribución, pero hay algunos sectores industriales donde la distribución es exclusiva, básicamente, ¿sí? O sea, ya la tiene un actor en el mercado y se lo quedó esa persona. Por ejemplo, qué sé yo, los canales de distribución en el mundo de las empresas de electricidad son exclusivas. ¿Por qué razón no tenemos otra empresa de electricidad además de la Cooperativa de Electricidad Bariloche? Porque sería carísimo tener que hacer un nuevo cableado. El cableado es propiedad de la cooperativa, que básicamente es de todos, ¿sí? En este caso. Pero si metemos otra empresa van a tener que hacer un cableado nuevo, va a salir carísimo. De hecho, no lo van a poder hacer porque tienen que obtener el permiso que ya lo tiene la SEB, ¿sí? Así que eso sería un acceso exclusivo de un canal de distribución. Y es una barrera de entrada clarísima, ¿sí? Pero en el caso de la chocolatería, no. Políticas gubernamentales, ¿sí? A veces hay políticas gubernamentales que hacen que entrar en determinado sector sea complejo. En el mundo de todo lo que sea la producción de alimentos, como en el caso que estoy hablando de las chocolaterías en Bariloche, hay políticas gubernamentales, ¿sí? No cualquiera puede poner una empresa que fabrique alimentos, en este caso una chocolatería, porque tienen que lograr cumplir con los requisitos legales, ¿sí? Y pasar inspecciones de seguridad e higiene. Así que esa es una política gubernamental que en cierto sentido viene a ser una barrera de entrada, ¿sí? Algo que hace que sea más difícil pasar hacia el sector industrial. Después, desventajas de costos independientes de las economías de escala. Bueno, pueden ser patentes, ¿sí? Patentes cuando alguien hizo un invento y entonces cobra por el uso de ese invento. Acceso desfavorable a materias primas. Claro, si de repente vos tenés todo el acceso a un solo proveedor y lo acaparás por completo, alguien quiere entrar y no puede porque el único proveedor ya está ocupado, ¿sí? Después, ubicaciones favorables. Esto se refiere a la localización, o sea, dónde está ubicado el negocio o lo que fuere, ¿sí? Subsidios gubernamentales que ya han sido obtenidos por otros competidores, ¿sí?
La curva de aprendizaje, bueno, esto es algo importante. La curva de aprendizaje se refiere específicamente a que todas las empresas que ya están en el sector industrial ya tienen cierta experiencia, ¿no? Ya se equivocaron, vieron que en un negocio es muy normal, en cualquier actividad es muy normal que uno a lo largo del tiempo haya ido atravesando estas cosas, estos pequeños errores que después se convierten en conocimiento, ¿sí? Que si hay uno nuevo que recién ingresa va a tener que atravesar todo ese camino y eso es una barrera de entrada, ¿sí? Bueno, después Michael Porter propone algo que a mí me parece muy interesante, muy novedoso, porque novedoso para esa época, ¿sí? Para la época en la que surgió esta teoría. Él habla de evaluar la rentabilidad del sector industrial sacando conclusiones de estas barreras de entrada, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, él dice que si las barreras de entrada son altas, en general la rentabilidad del sector es alta. Él dice que se cumple esta regla. Fíjense cómo vamos de una cuestión de análisis, ¿sí? A una cuestión ya de conclusiones. Esto es típico del mundo académico, ¿sí? Nos gusta encontrar reglas generales, ¿sí? Si las barreras de entrada son bajas, entonces dice que la rentabilidad del sector es baja. ¿Cómo es la lógica de todo esto? Bueno, imagínate que hay determinado sector industrial que es muy fácil ingresar. Michael Porter dice, en ese sector industrial se va a llenar de gente, se va a llenar de personas que quieran vender lo mismo. Entonces, el dinero que se pueda distribuir para ese sector industrial va a estar distribuido entre un montón de competidores distintos. En cambio, si las barreras de entrada son altas, la cantidad de jugadores, de competidores en ese sector industrial va a ser pequeña. Entonces toda la torta va a ser repartida entre pocos comensales, ¿sí? Esa es un poco la lógica de la interacción que hay entre las barreras de entrada y la rentabilidad del sector. Sigamos. Dentro de este punto 3, que hay que analizar las fuerzas competitivas, Michael Porter propone ahora analizar a los productos sustitutos. Los productos sustitutos, yo comenté, son aquellos que no es lo mismo que vendemos en nuestro sector industrial, pero que de alguna manera, ¿sí? De una manera tal vez no tan completa, no tan cercana, pueda sustituir esa necesidad de otra forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los productos sustitutos al chocolate? Podrían ser los licores, que yo ya dije, podrían ser estas artesanías que se venden en el centro cívico, podrían ser estos negocios, vieron que venden que te compras una taza que dice recuerdo de Bariloche, o un mate que dice recuerdo de Bariloche. Todas estas cosas podrían ser de alguna manera, y si no también otras cosas dulces, como pueden ser los helados, o como pueden ser qué sé yo, ¿sí? Me imagino, golosinas, etcétera. Esos podían ser productos sustitutos. Entonces Michael Porter propone lo siguiente, dice: por cada producto sustituto que se te ocurra, evalúa las siguientes tres cosas. Primero, cuán buena es esa capacidad de sustitución. O sea, ¿es un sustituto muy muy cercano o no? Después, la segunda es, ¿cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esa capacidad de sustitución? Por ejemplo, cuando nosotros cuando nosotros teníamos el cine, ¿no? Y en cierto momento estaba Netflix. Arrancó Netflix y al principio no era tan sustituto una cosa de la otra, ¿sí? No, esa sustitución no era tan fácil, porque no es lo mismo en el cine que en casa. Pero la verdad que a lo largo del tiempo podemos decir como que se ha ido asimilando, ¿sí? Uno puede gozar de estrenos directamente en Netflix, en un montón de empresas distintas, ¿sí? Que me refiero que venden contenidos por streaming, ¿sí? Bueno, después está, además de eso, la evolución de los costos del producto sustituto respecto de la evolución de los costos de nuestro producto. ¿Cómo ha ido cambiando en el tiempo? Bueno, nosotros podríamos hablar, ¿sí?, de que los costos de las empresas de chocolate han ido aumentando y al mismo tiempo
los costos de los recuerdos de Bariloche no tanto, ¿sí? Entonces eso plantea ya una cuestión estratégica conflictiva para nuestro sector industrial. Pero vamos al siguiente punto. En el siguiente punto habla sobre la capacidad de negociación de los proveedores. Nos vamos a estar enfocando ya en un tercer recuadro que les pido perdón, me voy arriba, ¿sí? Nosotros ya vimos los competidores potenciales, ya vimos los productos sustitutos, ahora vamos a estar viendo los proveedores, ¿sí? Los proveedores y después más adelante los compradores. Ahora fíjense, tanto con los proveedores como con los compradores, con los clientes, vamos a estar analizando su poder de negociación, es decir, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes o de los compradores. Bien, vamos a ese punto, así vamos avanzando con las fuerzas que nos restan. Para analizar la capacidad de negociación, el poder de negociación que tienen nuestros proveedores, nosotros nos vamos a estar centrando en una serie de aspectos, ¿sí? Por ejemplo, concentración versus atomización. ¿Qué se refiere a esto específicamente? Sería si los proveedores, ¿sí?, están concentrados en algunos pocos proveedores y nada más, eso es algo malo para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos pocas alternativas, ¿sí? Si yo le puedo comprar cacao a un solo proveedor, está todo concentrado en ese proveedor. Si se da el caso contrario, atomización se refiere a que hay un montón de proveedores distintos de ese rubro, ¿sí? En ese caso, ahí nuestra empresa, nuestro sector industrial tiene ciertos beneficios. Porque si un proveedor no nos trata bien porque nos sube el precio, nos baja la calidad o lo que sea, nos vamos al otro que está al lado y no hay ningún problema. De hecho, posiblemente los proveedores de cacao estén atomizados, porque si bien no están en Argentina, no se produce mucho cacao, que digamos, están más bien en Centroamérica, en Brasil, o sea, el norte de Brasil y más arriba todavía, ¿sí? En ese caso, suele haber un montón de proveedores distintos de cacao que viene a ser básicamente producción agrícola. Después, diferenciación. Diferenciación se refiere a que el producto que vende ese proveedor es considerablemente distinto para nosotros, nos mueve mucho la aguja, ¿sí? Es considerablemente distinto y valorable para nosotros que otro producto que venda otro proveedor, ¿sí?, del mismo tema, ¿sí? Supongamos que el cacao que nos vende ese proveedor para nosotros es el más rico y es el que queremos tener, ¿sí? Y entonces está diferenciado para nosotros, ¿sí? Hay algunas empresas en Bariloche que le importa muy poco quién le provea cacao y hay otra que dice, no, yo le quiero comprar a ese granjero de Colombia que la verdad que me hace el mejor cacao del mundo, ¿sí? Bueno, después, posibilidad de integración vertical hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que yo puedo entender que es un poco complejo el palabrerío, ¿sí? Esto es un riesgo grande, que sería el siguiente. Nuestro proveedor se cansa de nosotros, ¿sí?, o se da cuenta que puede aprovecharlo y directamente se entra en el sector industrial nuestro, es decir, en vez de proveernos a nosotros el cacao, se pone a producir chocolate con su propio cacao, ¿sí? En el caso de Bariloche es complejo. Es muy difícil que una persona que esté viviendo en en Colombia, vendiéndonos un cacao muy bueno, decida poner en Bariloche una producción de chocolate, ¿sí? Después, volumen de venta de los proveedores. Fíjense qué interesante. Si este proveedor vende una gran cantidad de productos, ¿sí?, de cacao, por ejemplo, y nosotros la porción que le compramos es muy pequeña de esa producción que tiene, quiere decir que el proveedor va a tener un gran poder de negociación, porque vendernos o no vendernos no le molesta tanto. En cambio, si nosotros le compramos el 99% de su cacao, tenemos más poder de negociación nosotros, ¿sí? Después, importancia del producto del proveedor. En este caso es fundamental. Si no tenés cacao, ¿sí?,
no haces chocolate prácticamente. ¿Mm? Así que en ese caso nos importa mucho el producto que nos vende. Después, conocimiento del nivel de rentabilidad del sector industrial. Bueno, esto no es tan fundamental. Dice que si el proveedor sabe que vos ganás mucho dinero, ¿sí?, va a aprovecharlo y va a negociarte de una cierta manera que si no lo sabe. Después, existencias de productos sustitutos a lo que ellos proveen. Bueno, desafortunadamente hay pocos sustitutos para el cacao, ¿sí? Sustitutos cercanos, me refiero. Bueno, lo que dice Porter es que no solamente agarres a un proveedor como agarré yo, sino que agarres a cada uno de los proveedores y analices ahí cuánto poder de negociación tiene. Si el resultado final, la cuentita final de este punto, te da que tus proveedores tienen mucho poder de negociación, estratégicamente eso es malo, ¿sí? No es favorable. La idea es que vos estés situado en cierto sentido en una posición de negociación mayor que tus proveedores. ¿Mm? De esa manera es un sector industrial más interesante. ¿Mm? Pero ahora vamos al último recuadro que habla sobre la capacidad de negociación de los clientes. En este caso, chicas y chicos, les comento que es muy parecido a lo anterior, pero al revés. En vez de estar analizando a nuestro proveedor, vamos a analizar a nuestros clientes y vamos a ver cuánta buena negociación o mal negociación podemos tener con ellas o con ellos. Entonces, de nuevo, analizamos, por ejemplo, la concentración o atomización. En este caso, ya les digo que la venta de chocolates en Bariloche tiene un mercado, o sea, un grupo de clientes completamente atomizado, ¿sí? ¿A cuántos clientes le vendo? Cientos de miles de clientes que vienen a comprar chocolate. ¿Mm? No es que, por ejemplo, vamos a ver un caso completamente distinto, muy diferente, ¿sí? Yo soy, a ver qué puedo poner, tengo una empresa que le da servicios de diseño, ¿sí?, a INVAP. INVAP, que es la empresa argentina de Sociedad del Estado, que larga satélites al espacio y todo eso, ¿sí? Radares, ustedes saben más que yo, ¿sí? Y mi único cliente es INVAP. ¿Mm? En ese caso, mis clientes están completamente concentrados. Tengo un solo cliente, ¿sí? En ese caso, el poder de negociación sería nada que ver con una chocolatería. Porque en chocolatería un cliente se enoja, se va, bueno, vendrá otro, ¿sí? Que se te vaya uno no es grave. Ahora, si vos tenés un solo cliente, como el ejemplo que yo di de INVAP, ¿sí?, y se va INVAP, se complica todo. Entonces INVAP ahí tendría un poder de negociación fuerte respecto del mío, ¿sí? Pero vamos al siguiente, dice diferenciación del producto del sector industrial. Bueno, ya un poco ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Pero si aquello que yo proveo es único, ¿sí?, tengo más poder de negociación, y si no, no. Posibilidad de integración vertical hacia atrás. Era lo mismo que vimos antes, pero al revés. ¿Qué posibilidad hay qué posibilidad hay que un cliente se enoje, ¿sí?, y en vez de comprarnos chocolate se ponga a producir chocolate, ¿sí? En este caso no es tan cercano, ¿sí?, porque no es tan fácil conseguir un buen cacao y todo lo mismo, ¿sí? Bien, después, volumen de compra, ¿sí? ¿Cuánto nos compra? En este caso, yo vendo 5 toneladas, ojalá, ¿no? Yo vendo 5 toneladas de chocolate al mes, ni cerca, ¿no? Pero 5 toneladas de chocolate al mes, ¿sí? Y viene alguien y me compra una tableta sola de 100 gramos. El volumen que me compra es muy poco para negociar, ¿sí? Después, la importancia del producto. Bueno, después, conocimiento de la rentabilidad que tiene nuestro cliente o nuestro proveedor, existencia de productos sustitutos, ¿sí?, a lo que nosotros le proveemos, y por último, los costos cambiantes por cambiar de proveedor. En este caso, desafortunadamente, los costos cambiantes son muy pocos. Es decir, si un cliente me viene a comprar generalmente a mí, ¿le costaría mucho cambiar
y comprarle a la chocolatería que está enfrente, no le cuesta nada. De hecho, el costo cambiante es cero, básicamente. ¿Sí? En todo caso, será un poquito más caro, un poquito más barato comprarle al otro, pero no más que eso. ¿Sí? Eso no sucede en algunas industrias donde cambiar de cliente no es tan cambiar de proveedor no es tan fácil. ¿Sí? Hay algunos casos en los que se da así. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy cliente de la SEB y al mismo tiempo soy asociado, ¿sí? Pero eso es otro tema. Soy cliente de la SEB, de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. ¿Cuánto me costaría cambiar? Digo, basta de comprarle electricidad a esta empresa, le voy a comprar a otra. Ni siquiera puedo. En todo caso tendría que tener grupos de electrógeno, no sé, ¿sí? Pero en definitiva eso sería un costo cambiante muy caro porque no tengo grupo de electrógeno, tendría que ir a comprar grupos de electrógeno o pantallas solares o ustedes saben más que yo al respecto, ¿sí? Bien, terminado eso, el quinto punto es analizar el rectángulo del medio, ¿sí? El rectángulo del medio que habla del sector industrial en sí mismo. Ahí Michael Porter lo primero que propone es analizar las barreras de salida, ¿sí? Si nosotros dijimos que las barreras de entrada eran aquellas que implican la posibilidad de pegar el salto y que entrar en el sector industrial, las barreras de salida son todo lo contrario. ¿Qué posibilidad hay de que un competidor actual, ¿sí?, decida irse del mercado e invertir en otra cosa? Bueno, las barreras de salida en muchos casos son similares a las de entrada, ¿sí? Habla de activos especializados que vendrían a ser específicamente algunas máquinas, por ejemplo, que solamente sirven para este sector industrial. Una máquina que hace chocolates que no la puedo usar para otra cosa. Entonces eso es una barrera de salida, porque con suerte se la puedo vender a otro competidor, pero no mucho más que eso, ¿sí? Hay costos fijos de salida que muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con, qué sé yo, despedir empleados, cosas por el estilo, ¿sí? Después, interrelaciones estratégicas, cuando uno, por la cuestión de irse, pierde otros negocios, ¿sí? Barreras emocionales, cuando uno tiene un apego especial a ese sector industrial y decide y le costaría mucho irse, ¿sí? Y después, restricciones sociales o gubernamentales. Claro, si yo soy, por ejemplo, una empresa que produce chocolate en Bariloche, no habría muchas restricciones sociales o gubernamentales. Pero si yo soy la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, digo, bueno, listo, a partir de mañana no vendo más electricidad, no nos dejan hacer algo así, ¿sí? Porque no podemos dejar una ciudad sin electricidad. Ahora, lo que decía Michael Porter es que si las barreras de salida son altas, la rivalidad del sector industrial va a ser alta, ¿sí? ¿Qué se refiere que esto que está específicamente acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Claro, si vos como un competidor de este análisis que estamos haciendo decís, bueno, me voy, ya está, no quiero vender más chocolate en Bariloche, me voy. Cuando intento irme me doy cuenta que las barreras de salida son altas. Entonces digo, no, mejor no me voy. Pero cuando vuelvo voy a ser más agresivo, ¿sí? Si sabemos que queda poco, ¿sí?, de dinero para repartir, y cuando me intento ir no puedo irme, y entonces voy a pelear con más fuerza. ¿Se entiende? A eso se refiere un poco la idea que propone Michael Porter al respecto. Y por el contrario, si las barreras de salida son bajas, bueno, en general la rentabilidad va a ser la rivalidad va a ser baja, ¿sí? Bueno, el último y el cuarto punto, y ya terminamos, ¿sí?, es el análisis FODA. Yo estoy seguro que ustedes en algún otro momento de su vida les ha tocado hacer un análisis FODA. A veces se le dice el cuadro, ¿sí?, el cuadro FODA o DAFO, dependiendo de cómo lo veamos, ¿sí?, lo pronunciemos, ¿sí? Pero un análisis FODA básicamente consiste en hacer en un cuadro, esto es interesante, ¿no?, porque toda esa información que nosotros analizamos profundamente, paso por paso,
ahora la simplificamos en una sola hoja, ¿sí? En un solo cuadrito que tiene estos cuatro aspectos que le voy a comentar. Fortalezas son aquellos aspectos positivos que tiene nuestra empresa, ¿sí? Que son nuestros. Debilidades son aquellos aspectos negativos que tiene nuestra empresa. Ahora bien, oportunidades se refiere a aspectos positivos, pero que se desprenden de cuestiones ajenas, ¿sí? Que no es algo nuestro en particular, sino que son cosas potenciales que de alguna manera se desprenden del análisis de la industria en sí mismo. Y amenazas se refiere a cuestiones negativas, cosas que nos podrían llegar a hacer mal, potenciales que nos podrían llegar a hacer mal, pero que también se desprenden de cuestiones de la industria, no son específicos nuestros, sino que son de la industria en sí mismo. Todo eso se pone en ese cuadrito, ¿sí? en esta tabla dividida en 4, y de alguna manera simplificamos el informe en un solo cuadro, ¿sí? Eso es básicamente el tema que les quería comentar. Sé que es complejo, esto en general en la universidad se estudia a lo largo de un tiempo y hay que leer a Porter obviamente, pero de esta manera ustedes tienen una idea de qué cosas evaluar, qué cosas analizar cuando están viendo, cuando están analizando la estrategia en un sector industrial en general, ¿sí? Agarran la cruz de Porter y ahí tienen los 5 puntitos para analizar. Bien, les dejo un saludo grande y cualquier duda, cualquier pregunta me escriben. Chau, chau.